Primera intervención de Bildad. En este capítulo 8 del libro de Job, hermanos, Bildad es el segundo en participar del diálogo. Ese es el primer diálogo, el primer ciclo, la primera vuelta de diálogos. Y Bildad, hermanos, pues nos va a mostrar que él es bastante sucinto. O sea, en pocas palabras, él va a expresar muchas cosas, que es lo que él piensa, la postura de él y los consejos que le quiere dar a Job. En resumidas cuentas, y como subtítulo de esta predicación será: ¿qué Bildad le dice a Job? Indaga sobre la justicia divina. Versículo 1. Respondió Bildad el sujita y dijo. En el versículo 1, hermanos, vemos que Bildad no puede resistir las palabras que ha dicho Job, así que se dispone a responderle. En el capítulo 7, hermanos, del libro de Job, Job habló de una manera bastante fuerte, bastante atrevida, incluso desde la opinión de ellos, ¿no? ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como un viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él les hizo cargar con su pecado. Si tú desde temprano buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso, si eres puro y recto, ciertamente Él velará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado al final será engrandecido. Pregunta tú ahora a las generaciones pasadas y disponte a interrogar a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, ya que nuestros días sobre la tierra son como una sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y sacarán palabras de su corazón? ¿Crece el junco donde no hay lodo? ¿Crece el prado donde no hay agua? Con todo, aún en su verdor y sin haber sido cortado, se seca antes que otra hierba. Tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, y así perecerá la esperanza del impío, porque su esperanza es apenas como un hilo, y su confianza como una tela de araña. Si se apoya en su casa, ella no permanecerá en pie. Si se agarra a ella, no resistirá. Es como un árbol que está verde plantado al sol y cuyos renuevos salen por encima de su huerto, se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y se enlazan hasta llegar al lugar pedregoso. Pero si lo arrancan de su lugar, éste lo negará diciendo: nunca te había visto. Ciertamente así será el gozo de su camino y otros nacerán del polvo. Dios no desecha al íntegro ni ofrece apoyo a la mano del maligno. Él llenará aún tu boca de risas y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán cubiertos de confusión, la morada de los impíos perecerá. Entonces Bildad le responde, hermanos, y ya lo vemos desde el versículo 2 diciendo: ¿hasta cuándo seguirás hablando así? Es como, hermanos, si Bildad se enojara, porque Bildad está totalmente de acuerdo con Elifaz. Y ellos esperaban de que lo que Elifaz le había contestado a Job fuera suficiente como para que Job se callara, reflexionara y se arrepintiera. Pero no, todo lo contrario. Job empieza a hablar de una forma mucho más escueta, hermanos, y se expresa, se explaya y empieza a decir palabras que suenan bastante pesadas, casi ofensivas, y de pronto, en la opinión de ellos, eran blasfemias. Porque recordemos, en el capítulo 7, Job había dicho que Dios lo tenía custodiado como si fuera un monstruo. En el capítulo 6, que Dios les había mandado una flecha con veneno. A pesar de que él no había pecado, Dios lo estaba enjuiciando. Entonces todas esas palabras es como si Bildad las hubiera traducido, porque recordemos, aunque Job se expresaba de esa manera, nunca se atrevió a hacerlo de una forma
directa como para decir que blasfemó. ¿Cuál era el reto de Satanás? Recordemos, Satanás le había dicho a Dios: quítale esto, esto y aquello para ver si no blasfema en tu propia cara, ¿se acuerdan? Entonces todo este tiempo Job habla, hermanos, habla y rodea, hace rodeos, pero nunca llega a blasfemar. Pero pareciera que los amigos sí toman lo que él dice como si fueran blasfemias. Entonces, aunque Job nunca se atreve a decir de que Dios es injusto, Bildad lo traduce como si Job hubiera dicho que lo que estaba pasando él era injusticia de parte de Dios. Entonces por eso Bildad, hermano, se pone en pie, bueno, no literalmente, pero toma la vocería entonces y empieza a defender a Dios. ¿Hasta cuándo vas a hablar así? Pensamos que te ibas a callar, pensamos que ibas a reflexionar, ibas a decidir cambiar, pero no, sigues hablando. En el versículo dice 2: tu boca ha sido como un viento impetuoso. ¿Sí? Eso es lo que Job había dicho, hermanos, en el versículo 6.3. Dice, en el capítulo 6.3, Job dice: mis palabras han sido precipitadas. Bildad le dice: sí, Señor, usted se ha pasado, ha sido impulsivo. Sus palabras se parecen a un viento huracanado, a un vendaval. ¿Sí? Al compararla con viento, ¿qué significa? Que las palabras de él son inútiles. Porque un viento, hermanos, es inútil. El viento pasa, el viento es pasajero, el viento es efímero. ¿Sí? Pero al decir que es impetuoso, lo que quiere decir es que, aparte de que sus palabras son inútiles, lo que está haciendo es dejar estragos en el camino. Porque un vendaval, hermanos, pasa, pero deja daños. En otras palabras, Job, sus palabras no van a cambiar en nada su situación. Y lo que usted está haciendo es acumular sobre usted mismo más castigo, porque no se ha arrepentido. Está hablando de una manera que Dios lo puede reprender. Debería pensar antes de hablar, Job, y no ser de esa manera. Y aquí, hermanos, está el meollo del asunto que habla Bildad en el 3. Dice: ¿acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? O sea, Job, ¿estás insinuando que Dios torció lo que Él siempre hace bien? ¿Estás insinuando que Él te está dando algo que no mereces? ¿Estás diciéndole injusto a Dios? ¿Acaso el Todopoderoso actúa contra derecho? Entonces este es lo que Él quiere expresar. Y desde luego, hermanos, que el Señor no actúa torciendo el derecho. Recordemos, Génesis 18:25. Cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, Abraham le dice al Señor: lejos esté de ti hacerlo así, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no debe hacer lo que es justo. Entonces mire que el imaginario era el mismo. En esa época se supone que Dios no trataría a un justo como si fuera un impío, que era lo que le estaba pasando a Job. Entonces, si Dios es justo, el hecho de que Él es justo, Él siempre va a actuar de forma recta. ¿Y qué es lo recto? Que le dé bien a los que actúan bien. Pero Job, usted está diciendo que no está pasando eso con usted. ¿Está diciendo que Dios cambió de opinión? ¿O que Él tuerce el derecho? Miremos otro pasaje. Este otro pasaje, hermano, nos sirve para ver que Moisés de verdad escribió Job. O puede ser uno de los argumentos a favor de esa postura. Deuteronomio 32:4. Porque muchas expresiones que aparecen en Job no solamente aparecen en la literatura de Salomón, sino en la forma como
Moisés se expresa. Yahvé es la roca, su obra es perfecta, todos sus caminos son rectos, es un Dios de verdad, no hay maldad en él, es justo y recto. ¿Sí? Entonces, uno de los atributos de Dios es la justicia. Y como Dios es justo, nunca jamás va a actuar de forma injusta. Nunca jamás va a actuar contrario a como Él es. Miremos también en ese versículo 3, que recordemos que como este es el tiempo de los patriarcas, ellos no saben cómo se llama Dios. Por eso en el versículo 3 dice: tú eres el Todopoderoso, lo que es recto. O sea, Bildad le llama a Dios por el nombre que ellos conocen. Ellos no conocen a Dios como Yahvé, sino lo conocen como el Shaddai, ¿sí? El Dios omnipotente, todopoderoso. Entonces lo llama por el nombre que ellos conocen para afirmar que Dios es completamente justo y por lo tanto nunca torcería lo recto. Es una defensa, hermanos, definitivamente, contra los gritos que hacía Job en el capítulo 7, versículo 4. Seguramente tus hijos pecaron contra Dios, por eso el castigo era bien merecido. Hermanos, empiezan, o bueno, ya con Elifaz habían empezado, pero en esta ocasión empiezan acusaciones, por lo menos no directamente contra Job, pero sí contra la familia de él. De todas maneras, miremos un detalle muy interesante. Recordemos que Elifaz, ¿qué decía? Elifaz decía que los hijos pagaban por el pecado de los papás, ¿se acuerdan? Y refutamos a Elifaz, que no, Elifaz sí no es. Pues hermanos, parece que Bildad no cree eso está algo plausible para Bildad. O sea, Bildad no afirma que el pecado de los padres se castiga sobre los hijos. La postura de Bildad es más sobria, es más neutral, pero sí es más franca, hermanos, más directa para Job. Y le dice, es que si tus hijos pecaron contra él, Dios los castigó por eso. O sea, no le está diciendo a Job que los cachorros de la leona, ¿se acuerdan? No está diciéndole a Job que la casa del impío es destruida, no. Le está diciendo a Job, indirectamente o implícitamente, quizás seas íntegro de verdad, pero no te pongas triste por la muerte de tus hijos, porque si ellos fueron los que pecaron, el castigo que recibieron era bien merecido. Bueno, en otras palabras, no se lamente por la muerte de ellos, porque es un castigo divino que es justo, porque Dios es justo. Hermanos, es evidente que Bildad desconocía la piedad de los hijos de Job. Nosotros sabemos que los hermanos nuestros, hijos de Job, eran piadosos, eran santos, no eran pecadores. Y además, por si fuera poco, en Job 1:5 que decía que Job hacía sacrificio por ellos todos los días, o sea, que eran cubiertos por la expiación. La muerte de Cristo los abarcó a ellos al vivir dentro de los rituales ordenados por Dios. Entonces eran hombres santos y mujeres santas. Bildad no sabe, hermanos, y empieza a fallar en sus acusaciones. Versículo 5. Aquí empiezan, hermanos, los consejos. Es bastante triste que en vez de dar palabras de ánimo o palabras de consuelo, lo que Bildad pretenda hacer es dar consejería. O sea, Elifaz, ¿qué quería hacer? Elifaz quería enseñarle a Job. Y ahora vemos a Bildad, que Bildad quiere darle consejería. Y en ningún momento Job ha pedido eso, hermanos. Y en un momento así no se necesita consejería, se necesita palabras rectas de ánimo y de consuelo. Entonces le dice en el 5: si oras a Dios
y buscas el favor del Todopoderoso, o sea, Job, mientras tus hijos fueron destruidos por la justicia de Dios, ¿sabes qué deberías hacer tú en vez de estar gritando de esa manera? ¿Sabes qué deberías hacer en vez de quejarte y decir que Dios es injusto? Deberías orar. Deberías orar desde temprano. Busca a Dios. 6. Entonces, si tú eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. O sea, de pronto lo que estés pasando no haya sido por ti mismo. Pensemos, yo la verdad pues no creo, pero pensemos que sea así. Si así es Job, sepas que la justicia ya se llevó a cabo sobre tus hijos, y como tú eres puro, porque eso es lo que estás diciendo, pues entonces Dios te va a levantar y va a restablecer tu hogar. Entonces en el 7 dice, aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. O sea, tenías 10 hijos y murieron todos, vas a tener 10 hijos. ¿Perdiste todo? Sí, lo que tenías va a ser poquito comparado a lo que tendrás. En ningún momento, hermanos, Bildad está profetizando. Es más, pareciera que Bildad está hablando con ironía. Pero lo que Bildad no sabe es que esto se va a hacer realidad con Job, porque Job sí es puro y Job sí es íntegro. Pero dejémoslo hasta ahí, hermanos, porque Bildad no sabe. El caso es que el imaginario es: la justicia de Dios castiga los pecados, y si hay un caído que es justo, un justo que esté siendo, que está desanimado, que está atribulado, Dios mismo lo va a restablecer y lo hará más próspero que antes. Esa forma de pensar, hermanos, la podemos ver en Job 5:24, cuando Elifaz habla. Elifaz también habla de esa manera. Un detalle interesante que podemos ver en el 6 es que Bildad reconoce que Dios atiende a quienes, a los seres humanos, ¿cierto? Pero ¿cuáles? A los que andan en dos características: en pureza y en rectitud. Dice en el versículo 6, si eres puro e íntegro, ¿sí? Si eres puro y recto. Son dos cualidades que tenía Job. ¿Se acuerdan? Las tenía Job. El versículo, hermanos, pareciera una sátira, porque Bildad está diciendo, es que Dios atiende, es como si Dios le diera la mano a aquellos que son rectos y que son puros. Dios vela por ellos. Vela por ellos. O sea, está pendiente, versículo 6, vigilándolos, pero para bien. ¿Eso qué es? Una contradicción a 7:12. 7:12, ¿qué decía? Job había dicho, ¿es que acaso yo soy un monstruo para que me estés custodiando? Versículo 19 había dicho, déjame tragar saliva por lo menos, déjame en paz un ratico. Entonces Bildad le dice, es que Dios vela por su pueblo, pero no como tú estás diciendo, porque en cambio con los de su pueblo Dios vela por ellos, pero para bien. Es una sátira, hermanos. Porque si Job fuera recto y fuera puro, según Bildad, Dios estaría velando para bien por él. Y en vez de destruir a todo su hogar, ¿qué haría por el hogar de él? Haría que creciera, siempre de más en más. De todas maneras, hermanos, esa consejería que da Bildad, podemos recordar cuando Elifaz empezó a hablar. Cuando Elifaz empezó a hablar, empezó casi bien. ¿Se acuerdan que pareciera que estuviera haciendo las palabras correctas? Bildad pasa lo mismo. Él dice, aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho, ¿sí? Y al final, ustedes se acuerdan, dice el 21, vas a volver a reír, ¿sí? O sea,
trata como de decir unas palabras prometedoras a favor de Job. Es como si estuviera diciendo: si tus hijos fueron cortados por su pecado, como tú eres íntegro, Dios, como Él es justo, va a darte a ti, a tu esposo, un hogar feliz desde ceros. Eso es lo que le está diciendo Bildad a Job. Esa argumentación, hermanos, es bastante parecida a la de Elifaz. Miren, por ejemplo, Job 5, del 17 al 27. Elifaz había dicho lo mismo, sino que Elifaz sí insinuó que Job se tenía que arrepentir. Si tú te arrepientes, entonces Dios te hará esto, esto y esto y esto. Bildad dice: si eres recto y puro, entonces Dios te hará esto, esto y esto. Era casi como lo mismo, hermanos. Eso nos muestra que dos cosas que pueden ser posibles. Primero, como Elifaz era el líder de los amigos, pareciera que los amigos siguieran las ideas de Elifaz. Entonces lo que Elifaz habla, los amigos lo retoman. Es más, pareciera que lo citaran. Faltaba, hermanos, era que dijera: Job, acuérdate lo que dijo Elifaz en Job 5:17. Pareciera, hermanos, que Bildad hubiera dicho eso. Esa es la primera posibilidad. Y la segunda posibilidad, que es mucho más plausible, es que todos estaban de acuerdo en la misma cosa. ¿En qué? En el imaginario de los sabios de ese tiempo. Si te arrepientes, recuperarás todas las cosas. Si eres justo, Él te levantará. Y si perdiste algo, Él te lo va a dar el doble. Ese era el imaginario. Es un imaginario, hermanos, bastante simplista. Y hoy, 5.000 años después, hay gente que piensa así. Le dicen a las personas: es que si tú buscas a Dios, lo que tendrás después va a ser hasta el doble bendición. Será multiplicado al 100, al 60, al 100. Hermanos, cuando en el Nuevo Testamento eso aparece, es con la palabra del sembrador, los frutos de la palabra y no de las cosas materiales. Pero bueno, ese era el imaginario de Elifaz, de Bildad, de ellos, porque no conocían lo que pasaba en el cielo, no conocían la integridad de Job. Pero nosotros conocemos alguna parte de lo que pasa en el cielo, de acuerdo a las Escrituras, y ya conocemos la integridad de Job y tenemos la revelación completada. Entonces no tenemos derecho, hermanos, a afirmar que las cosas siempre sean así. Simplemente cualquier persona que se atreva a predicar el Evangelio con base en promesas materiales es un mentiroso charlatán. Porque la idea del Evangelio y las promesas del Evangelio no se tratan de éxito material. El Evangelio es más rico, hermanos, que la prosperidad material. Un Evangelio que promete cosas materiales es un Evangelio pobre. Bildad retoma lo que Elifaz había hablado: la doctrina de la retribución. O sea, Job, la doctrina de la retribución es históricamente cierta. En el versículo 9 dice: es que nosotros somos fugaces como una sombra. O sea, simpatiza con la idea de que el ser humano es una sombra. Eso lo había dicho Job, ¿se acuerdan? En Job 7:1. O sea, Job, yo estoy de acuerdo contigo en que digas que los seres humanos somos pasajeros, somos sombras que pasan. Pero la doctrina de la retribución es cierta. Ya lo otro que usted dijo, no. Dios no es injusto y la doctrina de la retribución es una de las muestras de que Dios es justo. Eso es lo que habla Bildad. Es más, no me nos preguntes a nosotros, porque nosotros somos de ayer, o sea, somos jóvenes. Preguntémosles a los que son más viejos que nosotros, a los padres de las generaciones, o sea, a los ancianos. Hermanos, es muy probable que todos ellos sean ancianos, pero es más probable también, con base en esto, de que había gente más mayor que ellos. Entonces,
Job, pregúntale a ellos y te dirán lo mismo. Y lo que ellos dicen es correcto. Ellos se pueden hablar desde el corazón, desde la experiencia. Porque si no quieres hacernos caso a nosotros, entonces le harás caso a ellos. El consejo de ellos es útil. Basta con que consultes, por eso indaga sobre la justicia divina, o sea, busca pruebas, haz interrogatorios si es necesario, y te darás cuenta que todo va a llevar a lo mismo. Dios siempre es justo, y como Él siempre es justo, la doctrina de la retribución es cierta. Vamos a Salmo 39, 4 al 6. Su pasaje, hermanos, muy hermoso. Hazme saber, Yahvé, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Dice a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente, es apenas un soplo todo ser humano que vive. Ciertamente, como una sombra es el hombre. Ciertamente, en vano se afana, amontona riquezas y ni sabe quién las recogerá. Entonces, la idea de que somos sombras no es una idea precipitada de Job o un argumento de Bildad. Es una doctrina inspirada por el Espíritu Santo. Tan cierta, hermanas, que aparece allá en Salmos 39 en boca de David. Bueno, continuemos, versículo 11. ¿Pueden crecer altas las cañas del papiro donde no hay pantanos? ¿Crece el junco donde no hay agua? En otras palabras. ¿Estas palabras no les recuerdan, hermanos, a algo que Elifaz dijo? Miren 5:6. Dice: el mal no germina del suelo, ni la aflicción brota de la tierra. Está diciendo lo mismo, pero con otro ejemplo. O sea, ¿qué había hecho Elifaz? Los problemas son consecuencias de algo. Eso no es así de que surjan de la nada. Bildad lo dice de otra forma: el junco no crece sin agua. Tuvo que haber habido algo que alimentara lo que te está sucediendo. Otra manera de afirmar, como lo hizo Elifaz, de que las tribulaciones o situaciones de la vida del ser humano tienen un comienzo y algo que las alimenta. Y poner una parábola, hermanos, que pues a simple vista es un poquito difícil de comprender, desde el versículo 12 hasta el versículo 19. Vamos a explicar esa parábola. Dice Bildad: aunque crezcan los juncos, aunque crezca la hierba y sea verde, un verde vivo, de todas maneras, la hierba va a ser cortada o no, se va a marchitar, se va a morir antes de ser cortada. En otras palabras, la prosperidad de los impíos es notoria, pero dura poco. Pongamos otro ejemplo, le dice Bildad a Job. Imaginémonos un árbol frondoso y hermoso que da frutos y que sus raíces son tan profundas que buscan el arroyo y se aferran a las piedras del arroyo. Pareciera que fuera siempre a vivir, ¿cierto? A que nunca nada le fuera a suceder malo a ese árbol. Pues Job, los impíos son como ese árbol, que en un momento prosperan, pero si uno los arranca de ahí, de esa tierra, por más de que se hubieran aferrado con sus raíces, se van a morir, se van a marchitar. Bueno, versículo 13. ¿Quiénes son los impíos? De acuerdo a Bildad, los impíos son los que se olvidan de Dios. ¿Qué más características tienen los impíos? Versículo 13. Los impíos ponen sus esperanzas en otro que no es Dios. Importante, ¿cierto? Bastante útil para nosotros.
Los impíos se olvidan de Dios y ponen su esperanza en otras cosas. Hermanos, el Señor nos guarde de actuar como impíos. Y es que Él pone el ejemplo del árbol que tiene raíces y se aferra a la piedra, porque le está diciendo a Job eso. Job, los impíos se olvidan de Dios. Y los cimientos, los fundamentos, la raíz de ellos son materiales y no celestiales. Por lo tanto, la esperanza a ellos, ¿a qué se la comparo? A la tela de una araña. Se aferran a cosas que son fácilmente dañables, se les puede quitar. Una tela de araña, hermanos, basta con hacerle así para quitarla de donde esté. La esperanza de los impíos es como una tela de araña, porque se basa en cosas de esta vida, cosas materiales que se pueden quitar. Él las puede quitar. ¿Sí? Miremos el 7.6 porque esa es una sátira. En el 7.6 que había dicho Job: mis días pasan más rápido que la lanzadera del telar. O sea, Job había dicho: Señor, me siento como un telar que va perdiendo el hilo rápido y mis días se acortan. Bildad toma ese ejemplo y lo hace más pesimista aún. Y dice: las bases de la esperanza del impío ni siquiera son como la tela la lanzadera del telar, sino es como una tela de araña, Job. Porque si ellos se aferraron a las piedras, o sea, si se aferraron a ¿qué? Versículo 15, a su casa. Versículo 16, a sus hijos. Versículo 17, a su comodidad. Todo eso es la tela de araña, porque Dios mismo las va a quitar. Y aunque esas raíces hubieran estado bien aferradas a ellas, en el momento en que las quite de ahí, va a morir. Ya podemos entender, hermanos, lo que significa esa parábola, lo que Bildad quería expresar. O sea, las cosas terrenales, esas cosas materiales, en las cuales el impío pone su esperanza, no les va a servir en el día malo. No va a ser apoyo para ellos. No van a estar presentes en el día malo. Y como depositaron su seguridad en ellas, van a quedar sin seguridad, sin esperanza, porque confiaron en algo que es terrenal. Hermanos, es una sátira porque Job había perdido la casa, los hijos y la comodidad. Miremos Isaías 59, 6. Hablando de los impíos, dice: sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Es bastante impresionante que no solamente es un argumento de Bildad, es algo inspirado por el Espíritu Santo, porque Isaías lo cita, o por lo menos usa el mismo ejemplo. Y es que la esperanza de los impíos es una tela que no sirve para nada. Versículo 4: no hay quien clame por la justicia. Versículo 5: incuban huevos de áspides. En fin, las obras que las personas pueden hacer sin Dios es otra de esas cosas que los impíos depositan su esperanza. Y eso es muy fácil de encontrarlo, ¿cierto que sí? ¿Cuántas veces usted se encuentra con personas que dicen: yo soy bueno porque yo hago buenas cosas, no bailo, no voy a fiestas, no fumo, no robo, yo hago buenas obras de caridad, yo ayudo a las personas, he sido juicioso, buen hijo? Esos son telas de araña inútiles, esperanzas vanas, huecas y pasajeras, como una tela de araña, porque eso no va a servirles de seguridad en el día malo, en el día del juicio, hermanos. Nadie puede atreverse a decir: pero es que yo hice, porque son obras de inmundicia, trapos de inmundicia.
Los impíos confían en sus cosas materiales, los impíos esperan en las cosas que este mundo les ofrece, y los impíos depositan su esperanza en lo bueno que ellos pueden hacer. Ustedes se acuerdan, Bildad le propone a Job 3 ejemplos. Bildad es más tradicionalista en su argumentación, y él quiere basar lo que dice en la tradición de los ancianos. Él dice es que la verdad está con los ancianos. Pregúntales a ellos y verás. Y entonces en el 11 dice, ¿pueden crecer altas las cañas del papiro? Entonces le pone varios ejemplos, le pone 3 ejemplos con las varas del papiro, las cañas del papiro. Luego dice, puede crecer en abundancia la hierba del pantano. Luego pone el ejemplo de la hierba. Y del versículo 16 habla de un árbol frondoso que pone su raíz por allá en las piedras de un río, un riachuelo. Propone esos 3 ejemplos. ¿Para qué? Lo que hemos dicho. Nada viene de forma gratuita, todo es consecuencia de un pecado. Entonces, si tus hijos pecaron, porque así fue, porque es que están muertos. Entonces, como tus hijos pecaron, entonces Dios los mató. Porque Dios no mata a alguien así porque sí, porque Él es justo. Esa es la forma de argumentación de Bildad. Y le pone esos 3 ejemplos a Job. Es que la vara del papiro no crece porque sí. La hierba puede estar verde un día y luego secarse. Así le pasa a los impíos. Cuando un árbol es arrancado a un lugar, aunque haya sido frondoso, se va a marchitar. Cuando a los impíos se les quita las cosas a las que ellos se han aferrado con seguridad y esperanza, se van a marchitar porque no tienen cómo tener seguridad en sí mismos. Entonces, ¿ustedes se acuerdan? Puso un ejemplo de que la esperanza de los impíos es como una tela de araña. La tela de araña es, hermanos, una de las maravillas de la naturaleza. Para elaborarla, la estructura, para tejerla. Sin embargo, a pesar de esta destreza que la araña pueda realizar para hacer su tela de araña, hermanos, usted y yo podemos barrer o medio hacer así y ya, se quitó. Entonces Bildad dice, la esperanza de los impíos es como una telaraña, puede estar muy bien elaborada, llevar años ahí, estar fuerte, ¿sí? Ser de la mejor calidad, habérsele llevado mucho tiempo en prepararla, pero con solamente hacerle así se pierde y se quita, porque esa es la esperanza de los impíos. Voy a citar las palabras de Matthew Henry, pastor del siglo XVIII. Dice: un junco que crece en un lodazal parece muy verde, pero se marchita en terreno seco. Eso representa la profesión de un hipócrita que se mantiene solamente en tiempos de prosperidad. ¿Sí? Continúa. La telaraña, hilada con gran destreza, pero que se barre fácilmente, representa las pretensiones religiosas de un hombre que no tiene la gracia de Dios en su corazón. Un profesante formal se halaga a sus propios ojos, no duda de su salvación, está seguro y engaña al mundo con su vana confianza. Hermanos, estoy totalmente de acuerdo con nuestro hermano Matthew Henry en ese aspecto, porque definitivamente es así, las esperanzas de los impíos no solamente son materiales, también son religiosas y son infundadas. Es una esperanza externa de meras apariencias, pero con solamente quitarlas, que son como telas de araña. Versículo 20 dice: mira, Job, Dios no rechazará a una persona íntegra, tampoco dará una mano a los malvados. Él volverá a llenar tu boca de risas y tus labios con gritos de alegría. Los que te odian se vestirán de vergüenza, y el hogar de los malvados será destruido. Esas palabras parecen que tienen un toque de ánimo, un toque de consuelo, un toque de aliento. Pero son tan incompletas y tan de verdad inútiles para la situación de Job, hermanos, porque es que lo que está diciendo Bildad, ¿qué es?
Si tus hijos pecaron, Dios los mató. Eso me da a entender, Job, de que tú pecaste, pero el pecado que cometiste no fue tan grave porque no te mató. ¿Sí? O sea, estás vivo porque lo que cometiste no fue un pecado de muerte. En cambio, tus hijos sí eran unos impíos. Por eso, ya que tienes vida, es porque eres íntegro. O sea, o por lo menos, tienes alguna parte íntegra porque Dios no te ha matado. Por lo tanto, Job, te aconsejo. Y no yo. Mira a los ancianos. Ora. Ora. Y si tú oras, entonces te volverás a llenar de risas, de alegría. Vas a tener más que antes, como dice el versículo 7. Si tenías poco, terminarás con mucho. Volverá la felicidad a tu casa. ¿No les parece conocido ese discurso? Ese discurso de arrepiéntete y serás feliz. Ese discurso de arrepiéntete, ora y entonces tendrás prosperidad en tu familia. Ese es el discurso, hermanos, bastante fútil y bastante grave que está saliendo de la boca de Bildad. Miremos también que Bildad está hablando casi satíricamente, está hablando con sátiras. En el versículo 20 dice: Dios no rechaza a una persona íntegra. Hermanos, en Job 6:10, Job había dicho: yo no he negado las palabras del santo. O sea, Job dice: yo soy íntegro, ¿sí? Y en el 29 al 30 del capítulo 6 dice: dejen de suponer que soy culpable porque no he hecho nada malo. 30, piensan que estoy mintiendo. O sea, Job dice: yo soy íntegro. Y Bildad, ¿qué está diciendo? Dios no desecha a los íntegros. Si tú fueras íntegro, así como dijiste en el capítulo 6, hermano, o Job, nunca te habría pasado lo que te está pasando. Porque así como Dios nunca desecha a un íntegro, como tú te atreviste a afirmarlo, Job, por eso me tocó defender a Dios, tampoco, versículo 20, va a apoyar nunca a un impío. Eso de que nunca apoya a un impío lo podemos encontrar en lo que había dicho Elifaz en Job 4:7. Como les decía, pareciera que los amigos de Job siguieran las líneas de lo que dice Elifaz. Entonces, Job decía que él era íntegro, y Bildad está insinuando que él no es íntegro porque entonces no hubiera sido desechado. De todas maneras, le da la oportunidad de que ore y se arrepienta porque aún está vivo. O sea, pecó, pero no fue algo grave, puede arrepentirse. Hermanos, qué grave es que alguien piense de esa manera, cuando por ejemplo en Job 1:8, en Job 2:3, Dios mismo había dado testimonio 2 veces diciendo que Job era perfecto. Entonces, viendo Bildad que Job todavía está vivo, él le hace promesas, él dice: volverás a tener alegría, tus enemigos serán confundidos, ¿sí? Mientras que la morada de los impíos va a perecer. Hermanos, esa es otra sátira. ¿Dónde está el hogar de Job? Todo el hogar de Job está aplastado, hermanos, por un viento. La casa le cayó encima y todos los hijos murieron. Entonces es una ironía casi que le diga, una sátira, que la morada de los impíos va a perecer. Ahora sí, irónicamente, todas esas palabras que Bildad le está diciendo en el versículo 21, 22, en el versículo 7, que Bildad le está diciendo a Job, se van a cumplir en Job 42:12. Job va a terminar con mucho, va a volver a reír, y los enemigos de él se van a avergonzar, empezando por quienes, por ellos mismos, los amigos. Vamos a Salmo 132, verso 18. Dice: a sus enemigos vestiré de confusión, pero sobre él florecerá su corona. En este pasaje se está hablando acerca del pueblo de Dios. Y son palabras que Bildad está diciendo, son palabras que pues en cierto sentido son verdaderas, porque Dios confunde a los enemigos de los hijos de Dios y les concede florecer.
Sin embargo, ese florecimiento no necesariamente es prosperidad económica. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, Bildad afirma que la muerte es el destino para los impíos y tiene pruebas para decirlo. Primero, él, como es anciano, y hay otros más ancianos que él, hay muchos impíos que él ha conocido que han muerto. Y la segunda prueba que Bildad tiene es los mismos hijos de Job. O sea, él dice, es que mira a tus hijos, si hubieran sido justos no se hubieran muerto. Entonces, si tú estás vivo es porque no cometiste pecado de muerte, lo único que tienes que hacer es orar. Y si eres limpio y recto, Dios te va a restituir todo. Hermanos, eso es bastante simple, como se argumenta, como argumenta Bildad. Además que hay un error en él, y es que él pone como en un pedestal, como en un estado de infalibilidad, la tradición. También les viene a la mente a alguien o algún discurso que sea así. Personas que dicen que la tradición también es infalible. Personas que afirman que la tradición de los ancianos también es palabra de Dios. Pues hermanos, la Iglesia Católica Romana, ese lugar, ellos afirman que la tradición de los ancianos es infalible. Es la misma mentalidad que tenía Bildad, bastante simplista y grave. Porque muchas veces la tradición de la iglesia, la historia de la iglesia es útil, pero ella no es infalible. Bildad creía que sí. Otro de los peligros, hermanos, y quizás sea lo más peligroso, que Bildad está diciendo, porque cuando uno lee estos pasajes de una manera corrida y también simple, uno no percibe lo que está queriendo decirle Bildad a Job, pero lo que le está queriendo decir es bastante peligroso y muy grave, algo que nosotros como cristianos jamás podemos llegar a cometer. ¿Qué está diciendo? Si tú oras, si tú eres puro, si tú vives en integridad, entonces Dios te hará esto, te hará esto, te hará esto. Hermanos, ¿qué está hablando Bildad? Salvación por obras. Está negando la sola gracia, está negando la sola fe. Está diciendo, Job, usted tiene que hacer esto y esto y esto, es una fórmula, mire, hágala de esta manera y entonces se recuperará. Hermanos, gravísimo. Y nos podemos imaginar a un Bildad todo elocuente, creyendo que se las sabe todas, diciendo, hermanos, con mucha propiedad, basado en la tradición de los ancianos, unas herejías graves como esta. Cuando sabemos, hermanos, que la salvación y todo lo que podemos llegar a tener es resultado de la gracia incondicional e irresistible del Señor, que nuestra salvación y nuestra paz está basada en la gracia y en el don de la fe, no en lo que nosotros podamos llegar a hacer. Y saben, siempre que una persona pone por encima las obras de la gracia, siempre que una persona pone las acciones por encima de la fe, va a pasar esto. ¿Qué pasó? Él le dice, vas a tener prosperidad, vas a tener más felicidad, vas a reírte de alegría. Hermanos, por si fuera poco, además de que está negando indirectamente la sola gracia y la sola fe, vemos en Bildad una tendencia materialista. Y está diciendo es, Job, si te arrepientes, te garantizo que serás prosperado. Si te arrepientes, te garantizo que tendrás mucho más de lo que antes tenía. Ahí vemos, hermanos, otro de los antecedentes del Evangelio de la Prosperidad, otro de los antecedentes de ese Evangelio materialista, lleno de promesas basadas en obras, que si usted hace esto,
le abre la puerta al corazón, si usted acepta, siempre obra, si usted decide, si usted pacta, si usted camina, si usted ora, si usted ayuna, entonces abrirá las ventanas de los cielos, se le cerrarán las puertas al diablo y tendrá prosperidad. Eso era lo que enseñaba Bildad. Y hermanos, hoy día hay mucho Bildad. Elifaz, ¿qué hacía? Experiencia. A mí me mostraron, yo sentí, a mí se me apareció, yo escuché. ¿Sí? Y Bildad, ¿qué dice? La tradición. La tradición. Y los dos hermanos equivocados no están consolando a Job y más encima están dando promesas que ellos quiénes son para hacerlas. Nunca nosotros tenemos el derecho a hacerle promesas a la gente como si nosotros fuéramos Dios. Bildad le está diciendo, lo que yo creo es tan infalible que te lo aseguro. Arrepéntete y tendrás prosperidad. O sea, yo te prometo que vas a ser restituido, te lo prometo. Hoy día, hermanos, ya que la escritura está completa, es más amplia que en el tiempo de Job, cogen versículos como que lo que se comió la oruga, el saltón, ¿sí lo han escuchado? El revoltón. Ese pasaje es un clásico, hermanos, para que Bildad hoy día hable. Se le llene la boca a Bildad, al Bildad contemporáneo, para hacerle promesas a los incautos, a los que quieren salvarse por sus obras, a los que están interesados en la prosperidad y el éxito antes que la fe, la gracia y la salvación. Nunca nosotros podemos hacerle promesa a las personas de que si las personas se convierten van a tener a cambio bendiciones. Está equivocada esa manera de evangelizar. Nunca jamás se nos ocurra decirle eso a las personas. Nosotros sabemos que es cierto que muchas veces cuando seguimos al Señor, y casi siempre es así, obtendremos bendiciones, pero eso no es el evangelio y eso no es predicar correctamente. Porque, hermanos, ¿saben qué es lo más seguro que uno recibe cuando sigue al Señor? Aflicción. Eso sí es lo más seguro. Es más, si quiere predicar, en vez de decir bendiciones, diga aflicciones. Entonces el evangelio estará más completo. Es tan fácil, hermanos, caer en esa tendencia materialista. Muchas veces disfrazados de buenas intenciones, hacemos promesas a la gente. No, hemos de decirles a las personas que caminar con el Señor y seguirle también significa tomar una cruz cada día, negarnos a nosotros mismos y seguirlo. En ningún momento, hermanos, esa cruz viene con lucecitas o con colchones o vehículos y casas. Negarnos a nosotros mismos es poner en el altar del sacrificio, hermanos, nuestros proyectos, sueños, gustos, familia, bienes, todo, hermanos, así se quemen esas cosas. Entonces el Señor nos guarde de actuar o de hablar como Bildad, que tras de que niegan la salvación por solo gracia y enfatizan las obras, tras de que se atreve a hacerle promesas a las personas como si fuera Dios, vemos también, hermanos, que tiene otra cosa para basar su discurso, la tradición, y no la sola escritura. Niega la sola escritura, la sola fe, la sola gracia. Si vemos cuán atrevido fue Bildad, aunque fue más cortico, hermanos, de lo que habló Elifaz, fue mucho más problemático. Por eso vamos a encontrarnos al final del libro de Job, que Dios va a decir: todos ustedes hablaron mal de mí, en cambio mi siervo Job se dijo cosas correctas. Porque, hermanos, la integridad de Job era tal que él estaba aferrado a la reverencia a Dios y nunca insinuó estas cosas que ellos se atrevieron a insinuar. Por eso más adelante, hermanos, vamos a encontrarnos
que Dios amonestará personalmente a los amigos de Job por esas palabras, y obviamente se incluye a Bildad por estas cosas y otras que vamos a ver en los discursos más adelante. Para terminar, hagamos una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Job dice a Bildad: verdad, Bildad, tienes razón, me convenciste, lo que tú dices sí es cierto, lo que dijo Elifaz no estoy de acuerdo, pero lo que usted dice sí es más, ¿sabe qué? Voy a orar y voy a esperar recuperar todos mis bienes perdidos. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Job le hubiera hecho caso al consejo de Bildad? ¿Sabe qué hubiera pasado? Vamos al capítulo 1, versículo 9. ¿Qué le había dicho Satanás al Señor la primera vez? ¿Acaso Job teme a Dios de balde? O sea, ¿acaso Job cree en usted, le teme a usted, se mantiene íntegro y le sirve gratis? ¿No le has rodeado de tu protección a él, a su casa y a todo lo que tiene? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Se acuerdan? Él te sigue porque tú lo has prosperado. Él te sigue porque es que tú le has dado todo, pero quítaselo a ver. Hermanos, si Job le hace caso a Bildad, Satanás hubiera tenido razón. Porque entonces estaría Job temiendo a Dios, no de balde. Estaría temiendo a Dios y guardándose en integridad, buscando algo a cambio. Qué terrible es, hermanos, cuando nuestro corazón corrupto y engañoso nos lleva a pensar como Satanás y como Bildad. ¿No queremos servirle a Dios de balde, hermanos? ¿Vamos a servirle bajo condiciones? Díganme qué quieren. Satanás le dijo al Señor Jesús: usted me adora, le doy todo esto. Bildad le hace lo mismo, Satanás le habla lo mismo al Señor allá en Job. ¿Qué busca usted cuando usted teme a Dios? ¿Usted qué espera cuando le sirva a Dios? ¿Usted tiene algo? ¿Usted va atrás de algo? Vamos, hermanos, a temer a Dios, a servirlo, esperando algo a cambio. ¿Satanás tenía razón con nosotros entonces? Nosotros no buscamos bienes y ni siquiera nuestros sueños, hermanos, son nuestra motivación para servir al Señor. Los impíos son personas que disfrutan de los años de vida. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus esperanzas, porque ellos quieren buscar sus sueños, su éxito, su prosperidad, estar bien con su familia, tener casas, carros, contactos, empresas. Y ellos se aferran y cada vez que cumplen un sueño van tras otro. Y de esa manera se mantienen con ganas de seguir viviendo. Así piensan los impíos, hermanos. ¿Pueden haber cristianos que piensen así? Pues, hermanos, si así hubiera cristianos, son personas que tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que humillarse a Dios porque están siguiéndose a sí mismos y están haciendo la palabra de Satanás. Porque nosotros no seguimos a Dios a cambio de algo, ni tampoco nuestros sueños, nuestras prioridades, pensamientos y deseos son nuestra motivación para nada. Decía una frase, pastor Paul Washer: si nosotros tenemos una motivación fuera de Cristo, somos idólatras. Oremos.